necesita de consensos, de arreglos, con tal de que los ciudadanos puedan saber de lo que hacen y de lo que se pretende en una consolidación de la democracia. Por supuesto, los partidos deben de ofrecer una capacidad para gobernar en el interés del público. Si el ciudadano percibe que sus representantes políticos no promueven sus intereses y demandas, la democracia se debilita y pierde defensores y adeptos. ¿Por qué tenemos que involucrarnos en esta democracia? Porque es del interés de todos preservar una democracia, aun cuando tenga imperfecciones, pero hasta el momento es la mejor forma de gobierno que tenemos, y especialmente en México lo venimos practicando desde hace muchos años. Pero pues por supuesto tenemos que arribar a una democracia mucho más participativa, una democracia mucho más en donde los ciudadanos se involucren. Entonces debe haber una participación democrática, deben participar los partidos políticos, que son el medio para poder llegar al poder, y por supuesto que debe haber un andamiaje institucional. Este andamiaje, bueno, está constituido de las leyes que nos rigen en la materia electoral, pero también las instituciones. Acuérdense que en materia federal pues, tenemos tres actores principales: el Instituto Federal Electoral organizando las elecciones, el Tribunal Electoral sancionando resolviendo las diferencias entre los partidos políticos, y tenemos una fiscalía especializada de los delitos electorales que sanciona precisamente los delitos que se puedan cometer durante el proceso electoral o en todo tiempo. Los objetivos en especial de este foro es instrumentar un espacio de encuentro y reflexión entre partidos y ciudadanía, impulsar los mecanismos de deliberación entre partidos y diferentes actores de la comunidad. Así los vemos, diferentes actores. ¿Seguimos? Ahora bien, nos vamos a referir a la mecánica del encuentro. Este encuentro tiene el formato World Café o World Coffee. Es un formato en el que de manera informal podamos intercambiar ideas. Siéntanse con toda la libertad de decir cualquier cosa. Para eso, ese es el objetivo especialmente el día de hoy, y que podamos arribar a conclusiones, a ver de qué podemos sacar del tema. Confianza en los partidos políticos. Y bueno, ustedes precisamente son las que van a responder a tres preguntas que hemos elaborado. Son tres preguntas a las que seguramente la ciudadanía se está haciendo, y que de esta mesa queremos sacar conclusiones y darlas a conocer. ¿Seguimos? Habrá tres rondas de conversación, es decir, la ronda se compone de una primera pregunta, se discute, se opina, y al final de la pregunta o de esta primera ronda sacamos algunas conclusiones. Seguimos con una segunda ronda, igual con otra pregunta, hacemos conclusiones. Y la tercera pregunta, en un momento van a ir viendo ustedes las preguntas que se les van a hacer. La pregunta es para todos, no es que haya un enfrentamiento entre ciudadanos y partidos, no. Se trata de que opinen los ciudadanos, que opinen los partidos, y eso es lo que queremos saber, ¿qué opinan? La mesa, por supuesto, en este caso me acompaña el licenciado Pablo Kraus López, que es el vocal del Registro de Electores, y me va a hacer el favor de ser el moderador de la mesa. Por supuesto, estas conclusiones las vamos a dar a conocer. En este caso también agradezco a los medios de comunicación presentes, porque a través de ellos es como podemos dar a conocer estos trabajos precisamente, que ojalá redunden en conocimiento y en saber qué ideas se están generando.
Bueno, aquí ya ahora venimos con la primera pregunta. Bueno, antes de eso, fíjense que hay un estudio realizado por es una encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas hecha en 2012 a los ciudadanos en común. No hay un estrato bueno, al cual se le preguntó a cualquier ciudadano, y aquí están los niveles de confianza de la gente. Por supuesto, la confianza más alta, el nivel de confianza más alto es hacia la familia o en la familia. Los médicos, maestros, ejército, televisión, militares, radios, vecinos. Tiene una escala de calificaciones. Por ejemplo, en el caso de los militares están 6 puntos. El IFE y la prensa estamos en el 5.5 de confianza. Imagínense. El presidente de la República en 5.3, organizaciones ciudadanas 5.2, en el gobierno 5.1. En gobernadores, jueces y la Suprema Corte de Justicia hay una calificación de 5. Los jefes delegacionales o municipales 4.9. En las redes sociales el 4.8. En los empresarios 4.7. Sindicatos 4.5. Diputados y senadores en 4.4, así como los partidos políticos. Y la confianza más baja está en la policía. No hay confianza de los ciudadanos. A la pregunta dice, en su opinión, al elaborar las leyes, ¿qué es lo que más toman en cuenta los diputados? Y en esa encuesta resulta que los intereses de los diputados es el que mayor nivel de confianza dio a sus propios partidos, el interés en sus propios partidos. En sus propios intereses de los diputados el 30%, en los intereses de la población solo el 14.2% y en los intereses del presidente el 13.6%. Entonces, si analizamos la tabla, pues realmente a los que hemos elegido diputados y senadores, pues no están haciendo un trabajo en favor de la ciudadanía. Es lo que yo entiendo, a lo mejor hay otras opiniones, pero bueno, es parte de lo que pueden debatir. Y aquí está la primera pregunta. ¿Tú confías en los partidos políticos? Si no, ¿por qué? Y tiene la palabra el licenciado Pablo Kraus. Bien, muchas gracias, profesor. Bienvenidos. Buscamos un espacio informal. Queremos que quede claro antes que nada. Entiendo que todavía estamos un poco tensos. Yo les pediría que nos sintiéramos todos relajados. Algunos nos conocemos, otros no nos conocemos, pero bueno, que tomemos esto como si fuera una plática café de amigos, pues, en donde podemos tener divergencias y podemos tener importantes coincidencias. El objetivo del ejercicio, básicamente, va a ser que al final logremos establecer unas conclusiones en donde todos coincidan, ¿sí? Y fíjense bien, ahí no dije coincidamos, sino que al final serán ustedes quienes podrían tal vez llegar, o no, a unas conclusiones claras sobre las 3 preguntas que tenemos preparadas para realizar este foro. No se trata de aquí hacer un enfrentamiento, para empezar no es un enfrentamiento entre partidos, sino más bien es un diálogo entre partidos y ciudadanía. Entonces, de entrada, creo que los partidos políticos, y lo digo así un poco con cierta relajación, ya han tenido tiempos y espacios suficientes para darse unos contra otros, ¿no? Entonces, este es un momento en el que mejor invitamos a un grupo de ciudadanos, en nuestra opinión, pues más o menos representativos de distintas formas de pensamiento y corrientes, ¿sí? Y la idea es que dialoguen entre ustedes y con ellos, pues. Pero no es una intención, no es la intención de este foro, pues establecer algún tipo de discusión política entre partidos, porque insisto, para ello ya ha habido muchos foros, muchas campañas y muchos eventos en los que esto no estaremos de acuerdo todos. Entonces, bueno, y la idea es que saquemos un grupo de conclusiones que enriquezcan el debate político, ciudadano, en este distrito, en la ciudad de Córdoba en concreto. Tenemos participantes de la prensa, nos están pues, observando, seguramente sacarán pues, alguna nota de lo más relevante que ellos perciban de esta reunión. Y también nuestra intención, si sale aquí
pues un grupo pues agradable para compartir ideas, de esta reunión podríamos sacar la idea pues de volvernos a reunir tantas veces como usted considere necesarios, para poder preparar un foro, tal vez con otro formato, con el mismo, con otro esquema, para el año que viene, ¿sí? En base a este grupo, si es que a ustedes les pareciera, que es un grupo verdaderamente heterogéneo. Me gustaría rápidamente nada más presentar a quienes estamos participando. Don Pedro, bienvenido. Gracias por acudir. Bien, fíjense que lo interesante, pues, y voy a empezar ahora sí que por el final de como tengo la lista, el licenciado Carlos Alvarado Jiménez, entiendo que vio la nota en el periódico del foro, no lo conocemos, ahora sí como dicen los magos, a ver, ¿lo conozco, señor, o no lo conozco? Entonces, bueno, a hacer el truco. Y habló en la mañana en la oficina con una intención clara de decir, pues a mí me gustaría participar. Estaba anunciado que nos acompañara la doctora Guadalupe Hernández Arzaba, ¿sí? Ella es una persona que ha viajado mucho por varias partes del mundo, ella es odontóloga, pues tiene opiniones muy interesantes, en mi opinión, incluso en Facebook, en redes sociales, pues en reuniones en donde yo la he escuchado, pero no puedo acudir por un asunto de salud, entonces bueno, pues abrió el espacio y bueno, pues, bueno que contamos con un ciudadano inquieto y pues veremos a ver qué tiene que decirnos, ¿sí? El licenciado Carlos Alvarado. El licenciado Agustín Silva Montúfar, ¿sí? Él es licenciado en Derecho, expresidente de Canaco, de Coparmex, perdón, Coparmex, ¿sí? Y bueno, pues Agustín, además de que somos amigos de toda la vida casi, yo lo conozco y es un cuate muy inquieto en cuanto a muchas ideas y en cuanto a lo que él defiende y lo que él sabe. Actualmente es empresario y seguramente va a poder enriquecer en muchas cosas. Carlomagno Morales lo presentamos como facebookero. Él es ingeniero en sistemas, ¿sí? Actualmente se dedica al desarrollo de software, mantenimiento y otro tipo ahí de cosas, además a la aeronáutica, aeromodelismo, ¿sí? No sé si por ahí han visto en sus incursiones, le pone una cámara a sus aviones, le pone una cámara y es bien padre estar viendo, bueno, ya platicarás ahí, ver Córdoba, distintos puntos de vista a través de los aviones a escala que él vuela. Y bueno, pues en Facebook a mí me ha llamado mucho la atención, también amigo desde chavos, que Carlos siempre ha tenido una actitud crítica hacia las cosas que ocurren en la ciudad de Córdoba, en muchos aspectos que seguramente él querrá poder platicarnos. Y bueno, pues el profesor Gino Raúl de Gasperín, nos da muchísimo gusto, es un honor tenerlo. Pues es un maestro muy conocido, muy querido por todos en Córdoba, a través de sus escritos, de sus múltiples escritos, más de 500 artículos, varias publicaciones, ¿sí? Y bueno, pues maestro en muchas materias, filosofía, antropología, historia, etimología, en fin. Todo bueno, pues es un gusto tenerlo por acá maestro. Y bueno, de parte de los partidos tenemos al ingeniero Pedro Luis Rodríguez, dirigente municipal de Nueva Alianza, ¿sí? Él es dirigente y representante también ante la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores. El ingeniero Alejandro Razo Torres, asesor del político Movimiento Ciudadano. Sí. Perdón, Alejandro, de repente te perdí. ¿Qué es ingeniero? Ok. Bueno, pues Alejandro es asesor político del Movimiento Ciudadano. El licenciado Juan Carlos Fernández Zulueta, dirigente municipal del Partido del Trabajo y también representante ante la Comisión de Vigilancia del Partido del Trabajo. El ciudadano Pedro Martínez Olivares, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista, bienvenido. ¿Sí? El ciudadano Misael Martínez Cobos, dirigente municipal del PRD, bienvenido. Gracias. ¿Perdón? Y fíjense que yo lo tenía como Martínez Ramírez y luego me lo corrigieron como Cobos, una disculpa. Okay. El licenciado Augusto Octavio Lara Báez, dirigente municipal del PRI, bienvenido Octavio, buen amigo también. El licenciado Ignacio Jerónimo Córdoba Carrillo, el licenciado Leonardo Palma Meca, dirigente municipal del Partido Acción Nacional. Bienvenido Leonardo. ¿No tenemos otro nadie? Bueno, el formato de discusión va a ser libre, es decir, aquí no es de que levanto la mano para tomar la palabra, es una plática de café y pues podremos empezar con la pregunta que aquí nos plantean. ¿Tú confías en los partidos políticos
Obviamente que la pregunta va dirigida a los 4 representantes de la ciudadanía, por decirlo así, representantes no elegidos, por decirlo así, pero bueno, representantes al fin plurinominales, no. Ojalá. Para poder analizar esta situación, yo quisiera nada más, antes de arrancar el agarrón, ¿sí?, el debate, puntualizar en 2 cosas. Por un lado, la tolerancia, ¿sí? La tolerancia moderna es una práctica subversiva y liberadora, diferente y se contrapone totalmente a la represión. Entonces, finalmente, aquí de lo que se trata es de que seamos tolerantes, y la tolerancia también significa escuchar. Entonces, bueno, seamos abiertos. Y por otro lado, una reflexión de Norberto Bobbio en torno a la participación política como un ideal democrático, que prevé una ciudadanía atenta a los desarrollos de la cosa pública, informada sobre los acontecimientos políticos, al corriente de las principales cuestiones, capaz de elegir entre las distintas alternativas propuestas por los actores políticos y comprometida de manera directa o indirecta en forma de participación. Pues bueno, son los 2 elementos que yo quisiera poner sobre la mesa, que es la tolerancia y la participación política de parte de la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿tú confías en los partidos políticos? Sí, no, ¿por qué? Pues yo pediría que primero tuvieran la palabra Carlos, Lino, Agustín y licenciado Carlos. Quien quiera empezar. Me gustaría opinar respecto a la pregunta. Yo creo que es una pregunta subjetiva y un tanto tendenciosa dependiendo de las preferencias de cada persona. Finalmente, a pesar de que una persona pudiera no pertenecer a un partido, tiene cierta ideología. En alguna ocasión, platicando con Fernando Perdomo, que era vecino mío, me hizo alguna pregunta y dice: ¿sabes que yo no soy político? Y me dijo: no, político sí eres, eres apartidista. Bueno, creo que tienes razón. Dice: efectivamente, a lo largo de mi carrera he trabajado con todos los partidos. En algún momento le diseñé, por ejemplo, la página web a los senadores del PRD, de Convergencia. En otra ocasión trabajé para el PRI, trabajaba para gente de PAN. Finalmente, el trabajo como ciudadano es quien te paga un servicio, pues tú trabajas con él, ¿no? Sin una tendencia. ¿Por qué digo que es una pregunta tendenciosa y además subjetiva, ¿no? Porque finalmente la confianza es la seguridad o la esperanza que se tiene en una persona o en algo. Por lo tanto, será subjetivo porque cada quien tendrá una esperanza o una seguridad diferente en cada partido o cada persona. Si a mí me preguntaran si confío en los partidos políticos, diría que a lo largo de 15, 20 años, no sé, quizá más, de que me ha interesado un poquito los temas de política, y mi confianza ha variado. ¿Por qué? Porque si mi confianza es la esperanza o la seguridad firme que tengo en alguien, de entrada confío en la persona porque yo voto por esa persona. Pero en un lapso de tiempo puede perder mi confianza en un momento inmediato, ¿no? Y difícilmente la podrá recuperar. Lo que ha sucedido desde mi punto de vista con los partidos políticos o los políticos, por dicho, es que la naturaleza humana pues hace que ante la situación económica que vivimos, cuando una persona por fin que aspira al poder llega y lo tiene, pues en ese momento vemos justamente el porcentaje que acaban de mostrar, donde un partido político depende o toma decisiones y considera esas decisiones en un 36% los intereses del partido y en un 14% los intereses del ciudadano. Entonces ahí es donde empieza justamente la pérdida de confianza. Si yo voto por alguien, va a ganar mi confianza cuando haga lo que yo esperaba, y la va a perder cuando yo considere que no es urgente. Entonces es un problema de las masas. Finalmente las masas son de por medio dirán si confía o no confía en un partido. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso en concreto de la seguridad pública. ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno? Bueno, pues garantizar la seguridad. Y cuando yo veo que la seguridad se está violentando, pues entonces desconfío. Hace 10 años,
podíamos salir el periódico y era ahora de mostrar, mira, mataron a fulano de tal, se persona fulano de tal. Eran noticias como muy, casi de película, ¿no? Como ver una película y decir, mira, qué mala onda que le pasó a este señor. El problema es que ahora la seguridad, o más bien la inseguridad nos ha tocado a las puertas, ¿no? Y a cada persona que se le pregunta sobre el tema, tendrá alguien cercano a que ha pasado algo de ese tipo. Pues, ¿qué hago de entrada? Pues desconfío del partido político y ahora confío más en Dios, ¿no? Entonces, mi confianza en la iglesia sube. ¿Por qué? Porque ahora mi esperanza está fija en algo intangible. Y mi esperanza o mi seguridad en alguien ya no lo es. Entonces, esa es mi opinión. Pero cuando lo platica uno justamente con amigos, que cada quien guarda silencio sobre sus problemas de seguridad, estamos en una reunión de cuates, entonces externa eso y dice, pero fulano, y empieza a salir una lista interminable de gente. Entonces, esto nos genera desconfianza, y esa desconfianza se va contagiando de ciudadanos y ciudadanos. Y hablando del tema o de la forma que me presentaba hace un momento como facebookero, las redes sociales han venido no a beneficiar, sino a perjudicar al político. Porque una mala palabra, una mala expresión, una mala actuación de este político, a la hora ya veo, fulanito tal le tiró las manzanas al señor que vendía, ¿no? Entonces, esta confianza se ve debilitada más rápido que hace 10 años. Hace rato comentabas algo al respecto. Creo que el problema es que justamente los medios de comunicación, las redes sociales y este esquema en el que estamos metidos ha permeado tanto en la sociedad que ha ayudado, digamos, a establecer más relación entre las personas y a dar el más nivel de confianza, menos nivel de confianza, dependiendo de lo que se divulga, ¿no? Ese sería yo quiero ser más concreto en la pregunta, en el aspecto de que si confío en los partidos políticos, no confío en todos los partidos políticos. Todos marcan una línea, todos marcan cómo hay que dirigirse y hacer el representante popular que fue electo por la ciudadanía. Por lo tanto, no confío en los partidos políticos porque no cumplen lo que es el fin. Su fin es el cumplir al ciudadano por el que votaron. Y no por las instrucciones que le dan los partidos políticos a ese ganador de la contienda electoral, ya sea gobernador, presidente de la República o incluso diputado o presidente municipal. Todo menos cumplen al ciudadano y todas las direcciones están dirigidas a favor de su partido. Nunca hemos sido arrollados, incluso he vivido yo personalmente esos atropellos de las autoridades de Putin y por lo mismo, por la incapacidad e inmoralidad que existe, pero es por lo mismo, porque les marcan líneas de Jalapa cómo es el actuar. Entonces, por eso, hablando de partidos políticos, no creo en ellos. Bueno, yo presentaba la estadística ahí con respecto a lo que hacen los diputados y yo la verdad difiero un poco de eso, o mucho. La verdad es que si vemos las cosas que se han venido haciendo en el Congreso, esta etapa de reformadora que viene desde el 2008 ha sido una muy productiva. La primera que fue la reforma de derechos humanos, una reforma extraordinaria, o sea, desgraciadamente pues las buenas noticias a veces no se destacan. Fue una reforma extraordinaria y una serie de reformas que se han venido dando que han sido muy buenas. Los moderados, es como una segunda, yo la veo como una segunda etapa de reformas después de las reformas del 88. Una serie de reformas que han venido dándose que la verdad es que son esperanzadoras. La de derechos humanos fue buena, la de judicial, la de telecomunicaciones, veníamos, la verdad es que al empezar el año, yo lo dije, la forma en la que había quedado la elección, yo dije, ahora sí se van a dar las reformas, las buenas reformas. La verdad es que eso era alentador el principio de año, después vino el mes de marzo, la reforma, los cambios en los estatutos del PRI, donde
había en los estatutos cuestiones que impedían ciertas reformas, se cambiaron en el PRI, se cambiaron en los estatutos por unanimidad. No hubo nadie que dijera nada. Nunca pensé que la detención del Bester Gordillo 15 días antes tuviera algo que ver. Pero finalmente dije, se ve que es fruto del convencimiento político de que ahora sin impuestos vamos a hacer lo correcto. Y ahora sí paso a lo de la confianza, ¿no? Y pues resulta que a la hora de la hora se hizo otra cosa diferente de la que se dijo que se iba a hacer. Estamos hablando de marzo. La reforma de los estatutos del PRI fue clarísima para por fin poder hacer la reforma de impuestos que se necesita en este país. Este país es un país sobrediagnosticado, donde todo el mundo sabemos lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. Nadie dice esta boca es mía, y vamos muy lento. Y a la hora de la hora, pues la reforma fiscal no dejó contento a nadie. Y entonces uno dice, a ver, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La confianza en los partidos políticos, ¿por qué se ha perdido? Porque sí hay una pérdida en la confianza. Yo pienso que la confianza en los partidos políticos se ha perdido porque no hay una congruencia en el actuar entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Me gustaría recordar, ¿no? Por ejemplo, ahorita algunas elecciones que hemos tenido en la localidad, y yo pienso que, por ejemplo, cuando el PAN salió del gobierno municipal de esta ciudad, fue por el tremendo desorden que había en la ciudad. Nos llenaron la ciudad de cantinas, y la verdad, pues la ciudadanía respondió ante esa situación. Ahora viene el cambio de gobierno, y bien dice el candidato, vamos a poner orden. ¿Qué esperamos? Yo qué espero como ciudadano, digo ahora, ¿qué espero como ciudadano? Que entre el pensar lo que digo y lo que hago haya congruencia. Y tenemos un problema ahora con eso, y yo creo que ahora es un problema que estamos teniendo en las universidades. Las universidades hoy se han vuelto muy pragmáticas, muy técnicas, han progresado en lo técnico. La Universidad Veracruzana ha progresado enormemente en lo técnico, pero en cuestión ideológica ha abandonado sus postulados. Yo se lo dije al rector, ha abandonado sus postulados. ¿Y por qué esto tiene que ver? Porque una persona con una ideología, yo respeto todas las ideologías mientras haya congruencia, un ciudadano con una ideología que le inculca en una universidad tiene una forma de ver la realidad. Y el problema que tenemos ahora con los egresados de muchas universidades es que no tienen una forma de ver la realidad. O sea, chocan contra la realidad por no tener una formación ideológica o doctrinal. Hoy pareciera que los partidos políticos están por el pragmatismo. Hay un desdibujamiento generalizado de los partidos políticos en sus ideologías. Y entonces pues no hay claridad hacia dónde ir. Vemos partidos políticos de izquierda aprobando cosas liberales, con cuestiones liberales económicas, ¿no? Como lo vimos en la última elección, lo de lo fiscal, ¿no? O sea, ¿dónde está la ideología del PRD que apoyó ahora cuestiones neoliberales de impuestos? Entonces, la verdad es que dices, bueno, o que se unió con los neoliberales en el tema de impuestos. Entonces hay un desdibujamiento, y es lo que luego a la gente nos dice, a la hora de la hora van a votar conforme a sus intereses. Y con mucho respeto para algunos partidos políticos, no sabemos ni siquiera de qué ideología son. Nueva Alianza, todo el mundo decimos, lo percibimos como el partido del sindicato, sino es que el partido de la maestra. ¿Y cuál es su ideología? ¿Cuáles son sus postulados? ¿En qué piensa para hacer? Entonces, a veces son coyunturas de momento
y se sacan campañas de momento, pero la verdad es que eso no ilustra claramente qué es lo que un partido político tiene en su ideología. Entonces, termino con esto. Yo creo que el desdibujamiento ideológico de los partidos políticos, es decir, entre lo que piensan, dicen y hacen, es lo que ha marcado la desconfianza de los ciudadanos, al menos desde mi punto de vista, de los ciudadanos con respecto a los partidos políticos. Bueno, desde luego, si nosotros, la pregunta yo quisiera generalizarla, ¿no? Es decir, ¿qué razones hay para creer en los partidos políticos? Más que yo personal, es decir, ¿qué razones podría uno tener para confiar? En primer lugar, la confianza significa tener fe. Algo. Tenemos fe, confianza en las leyes físicas, aunque a veces fallan, pero tenemos confianza porque hay un comportamiento más o menos regular, o sea, estadísticamente son confiables. Creemos que las leyes de la termodinámica, etcétera, pues no nos van a fallar tan feamente, ¿no? Es decir, tener fe significa que la esperanza que uno tiene, la opinión que uno tiene, la deposita en una persona por la calidad moral de esa persona, o de esa institución, o de ese partido, o de ese gobierno. ¿Por qué hay confianza en la familia? Pues porque la fe que uno tiene, la esperanza que uno tiene de un comportamiento regular en la esposa, en los hijos, pues eso le da a uno fundamento para tener esa confianza. Pero bien, ¿en qué se basa esa confianza? Se basa pues en la regularidad de un comportamiento y en una coherencia entre, claro, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Son los tres niveles, ¿verdad?, de las dimensiones humanas. Pues bien, pero cuando uno habla de confianza, estás hablando de la fe en el testimonio que te da una persona por la calidad moral, por la congruencia de esa persona. Es decir, dicen los filósofos que para el que no cree, 1000 pruebas no constituyen una certeza, y para el que no cree, 1000 objeciones no constituyen una duda. Es decir, si nosotros lo vemos en el plano, por ejemplo, religioso, pues hay quienes creen en la bondad de Dios, aunque no tengan mayores pruebas, y aunque se le presenten 1000 objeciones, va a creer. El novio cree en la novia, aunque le digan lo que le digan de la novia, ¿verdad? Porque tiene fe en ella, en su comportamiento, en su coherencia y en su conducta. Desde luego, aquí tenemos que pensar, si hablamos de los partidos políticos, cuál es la función de los partidos políticos. Y a mí me parece que hay un punto sumamente delicado en esta función que están desempeñando los partidos políticos en la actualidad. Porque la función de los partidos, si es cierto, es, como lo dice el maestro, es llevar a un grupo de personas al poder y luego mantenerse en el poder. Y ahora, pues la actitud, las acciones de ese partido político en función de sus propuestas, de su ideología, si estuviera definida, ¿verdad? Eso también es un problema, que en las declaraciones de los principios uno las ve, pero luego en las acciones ya no ve uno esa coherencia. Y entonces se empieza a resquebrajar esa fe que uno pueda darle. ¿Por qué? Porque ve uno que son personas, ¿verdad? Porque finalmente la esperanza se va a ir fundamentando en esa coherencia, en esa congruencia que haya en esos tres niveles, en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se actúa. Pero para mí me parece sumamente delicado porque los partidos políticos y la actuación de los partidos políticos está pegada a la democracia. Y no tengo yo el documento, pero el testimonio lo cita Dresser,
que en el 40% la confianza de los latinoamericanos en la democracia ha bajado al 40%. 37%. Madre mía, es decir, ¿qué pasa? Porque si estamos nosotros, si los partidos políticos son los ejecutores, ¿sí? Son los intermediarios en la mediación del poder del ciudadano al gobierno y luego del gobierno al ciudadano, y ahí hay una pérdida tan fuerte de confianza por estas incongruencias, estamos haciendo temblar el edificio de la democracia, ¿sí? Y entonces ya dijéramos, los partidos políticos en el momento actual se han convertido en la suplantación del Congreso de la Unión, por ejemplo, a mi modo de ver. Es decir, las autoridades que están en el gobierno, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, dialogan con los líderes de los partidos políticos, y todavía voy a concretar más, de los 3 grandes partidos políticos negocian y luego los líderes de los partidos políticos instruyen a los representantes populares, a los diputados y senadores para que actúen y voten en determinada línea. Y entonces dice uno, aquí hay un poder de facto entre el ejecutivo, el legislativo y el pueblo. Y entonces el representante popular dejó de ser representante popular y se convirtió en un ejecutor de los lineamientos y de los acuerdos que la cúpula de los partidos tiene con la autoridad y la confianza. Creo que por ahí hay un elemento, digo, muy riesgoso, porque nos pasamos a traer en este juego de poderes y en este juego de ascensión, de lucha por el poder y de conservar el poder, nos estamos pasando a traer los poderes, la estructura federalista de nuestro país, la estructura republicana, la democracia representativa, la confianza del país. Señora representante de los partidos, ya parece que estoy en sesión, ¿verdad? Es que con algunos de ellos tenemos sesiones mensuales. Bueno, ya tuvimos una primera ronda. Yo quisiera insistir aún más en la informalidad del evento. Se vale interrumpir, se vale vaya a hacer comentarios de alguna manera, ni sentir, en fin. Vaya adelante, vaya con confianza. Entiendo que apenas estamos así como que rompiendo el hielo, pero también les recuerdo que tenemos otras 2 preguntas reservadas para ustedes, para todos, y que el objetivo es llegar a algunas conclusiones.